La probabilidad también nos puede ayudar a sacar conclusiones de poblaciones a partir de datos muestrales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer la distribución de edades en un país, podemos tomar una muestra, por ejemplo, de 500 personas y encuestarlas acerca de su edad. Una vez que tenemos los datos de las edades por persona, podemos obtener una gráfica como la siguiente. Entonces, en el eje Y o en el eje vertical tenemos el número de personas y en el eje horizontal o en el eje X tenemos las edades. Entonces, cada barra de estas va a representar el número de personas que tienen la edad correspondiente. Entonces, por ejemplo, en la primera barra, 10 personas contestaron tener 5 años, mientras que en la barra correspondiente a 40 años tenemos 100 personas, es decir, que de las 500 personas que encuestamos, 100 de ellas tenían 40 años. Entonces, convirtiendo esto a porcentajes, 100 personas de 500 va a ser el 20% y 10 personas de 500 sería el 2%. Si nosotros trazamos una línea uniendo las partes superiores de las barras, vamos a obtener una gráfica como la siguiente. Entonces, esa gráfica podríamos modelarla como una función matemática. Es decir, esto nos daría una función f respecto a x, siendo x la edad, un valor de edad de una persona. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un valor de edad de 40 y lo reemplazamos en nuestra expresión matemática que obtenemos de la curva, nos va a dar 20%. Pero, ¿qué significa este porcentaje? Si nosotros tomamos de estas 500 personas una al azar, es decir, cogemos una al azar, la probabilidad de que esta persona tenga una edad X, de esas que tenemos acá, va a estar dada por esta función, que nos va a dar como resultado los porcentajes. Por ejemplo, la probabilidad de que esa persona tenga 40 años va a ser de el 20%. O por ejemplo, de que esta persona tenga 5 años va a ser de el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función f de x va a ser una función de probabilidad, en el cual para un valor x de edad vamos a obtener una probabilidad de que se encuentre dentro de un grupo de edades. Si ahora le queremos calcular la exposición para toda una población, lo que tenemos que hacer es determinar la función de probabilidad para la concentración del peligro en el alimento, la función de probabilidad para el consumo del alimento por persona y la función de probabilidad para el peso corporal de las personas, todas estas para una población. Entonces, la función de probabilidad de la concentración lo podemos obtener a través de monitoreos, tomando el alimento en cuestión y llevándolo a los laboratorios para, a través de varias muestras, determinar la concentración del contaminante en el alimento. Entonces vamos a obtener todo un listado de concentraciones, por ejemplo en miligramos de contaminante por kilogramo de alimento. Con este listado podemos obtener un diagrama como el que ya habíamos visto antes, sería concentración, y generar nuestra función de probabilidad para la concentración. Para la función de probabilidad del consumo de alimento la podemos obtener a través de encuestas como la ENSIN. La ENSIN es la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. De aquí obtendríamos, a través de una muestra de personas, cuánto consume una persona del alimento en cuestión, que sería que tiene el contaminante. Entonces serían kilogramos de alimento por persona. Esto nos daría varios consumos y de estos datos obtendríamos también una gráfica, pues aquí tendríamos consumo y nos daría la función de probabilidad para el consumo modelando esta curva matemáticamente. Y para el peso corporal
también podemos obtenerlo a través de encuestas, ven obteniendo datos de personas respecto a su peso corporal. Entonces, del peso corporal también obtendríamos peso, una función de probabilidad